Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Interrumpimos nuestra programación con una noticia de última hora. Científicos han logrado descifrar el proceso por el cual las células producen sus propias proteínas, un hallazgo revolucionario en el mundo de la biología. ¿Cómo ocurre este fascinante mecanismo dentro de nuestras células? No lo sé, pero tenemos imágenes exclusivas que nos lo explicarán. Adelante con las imágenes. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en el epicentro del suceso, desde donde podemos explicar con detalle qué ocurre dentro de lo que usted conoce desde su hogar como retículo endoplasmático rugoso. Acompáñame a conocer un poco sobre este organelo y sus funciones. El retículo endoplasmático rugoso es un organelo membranoso presente en las células eucariotas. Su principal característica es la presencia de ribosomas adheridos a su superficie, lo que le da una apariencia rugosa en el microscopio electrónico. Su principal función es la síntesis y procesamiento de proteínas que serán secretadas, incorporadas en la membrana celular o enviadas a otros organelos. El retículo endoplasmático rugoso es un organelo membranoso perteneciente al sistema endomembranoso de la célula. Está conectado de manera continua con la envoltura nuclear y trabaja en conjunto con el retículo endoplasmático liso y con el aparato de Golgi. El retículo endoplasmático rugoso está formado por una red de túbulos y sacos membranosos aplanados llamados cisternas. Estas cisternas se encuentran interconectadas. Su morfología se distingue por varias características, como lo es los ribosomas adheridos a su membrana. Estos ribosomas son los encargados de llevar a cabo este novedoso proceso que es la síntesis de proteínas. También tiene cisternas aplanadas, que son compartimientos donde se modifican y almacenan temporalmente las proteínas que son sintetizadas. Una conexión con el núcleo. Su membrana externa se continúa con la envoltura nuclear, permitiendo la comunicación entre ambos compartimientos, específicamente con los polos nucleares. En la microscopía electrónica, el retículo endoplasmático rugoso aparece como una serie de sacos membranosos aplanados e interconectados, denominados cisternas, con unas partículas adosadas a su superficie externa, llamadas ribosomas. El retículo endoplasmático rugoso cumple varias funciones importantes, las cuales son las siguientes. El transporte. Este retículo envía proteínas al aparato de Golgi para su procesamiento y distribución. También modifica las proteínas recién sintetizadas, las cuales van a sufrir modificaciones como la glucosilación y formación de enlaces disulfuro. Y la más importante, que es la síntesis proteica. Mediante los ribosomas producen proteínas destinadas a la secreción, membrana celular o a los lisosomas. Ahora que hemos estado hablando del retículo endoplasmático rugoso, no deja de sonar el nombre de los ribosomas. Estos son súper importantes para entender completamente la función e importancia del retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas son organelos no membranosos encargados de la síntesis de proteínas. Están formados por ARN ribosomal y proteínas ribosómicas. Tienen una estructura dividida en dos subunidades, una mayor y una menor, las cuales trabajan juntas para traducir al ARN mensajero en proteínas. La subunidad menor se une con el ARN mensajero y permite la lectura del código genético, mientras que la mayor contiene los sitios donde ocurre la formación de enlaces peptídicos entre aminoácidos. Estos ribosomas tienen una única función principal, que es la síntesis de proteínas a partir de la información genética contenida en el RNA mensajero. Este proceso se conoce como traducción y es esencial para la producción de enzimas, hormonas, proteínas estructurales y muchas otras moléculas necesarias para la vida celular. Existen dos tipos de ribosomas. El primero, que son los ribosomas libres, se ubican en el citoplasma y sintetizan proteínas para uso interno de la célula, mientras que los ribosomas adheridos, que están unidos al retículo endoplasmático rugoso, producen proteínas para membranas, secreción o lisosomas. Para poder comprender mejor sobre la importancia de este descubrimiento, hay que hablar primero sobre algunos ejemplos básicos para la vida sobre todo esto que hemos dicho. Tenemos a los hepatocitos, que fabrican proteínas plasmáticas, como lo es la albúmina y factores de coagulación. A las células plasmáticas, como son los linfocitos B activados, que sintetizan y secretan anticuerpos. O a las células pancreáticas, que secretan enzimas digestivas, como la amilasa, la lipasa o la tripsina. Ahora, para que desde su hogar pueda comprender mucho mejor todo este proceso, ¿por qué no vamos al lugar donde comienza todo esto? Adelante con las imágenes. Gracias, Juan. Me encuentro aquí reportando desde el núcleo de la célula, donde comienza el proceso de la síntesis de proteínas con la transcripción. La transcripción es el proceso de generación de una copia de ARN a partir de una secuencia de ADN en un gen. Esta copia es llamada ARN mensajero. La transcripción es diferente para las células eucariotas y procariotas. En las células eucariotas hay membrana nuclear y dentro de esta se encuentra el ADN. Y el objetivo va a ser sacar una copia de ARN mensajero para llegar al ribosoma.
En las células procariotas, el ADN está en forma de plásmido y no hay maduración del ARN mensajero. La transcripción inicia con la apertura del ADN por la llegada de las enzimas helicasas para romper los puentes de hidrógeno y separar el ADN en dos hebras, para que después lleguen proteínas estabilizadoras SSB que van a evitar que las hebras se junten nuevamente. El siguiente paso es la elongación, con la llegada del ARN polimerasa, que se va a unir a una secuencia de ADN llamada promotor, que se encuentra al inicio de un gen, y esta va a avanzar a lo largo de la hebra en dirección 3'5', y va a ir agregando nucleótidos complementarios generando la copia de pre-ARN mensajero, con la misma información que la cadena de ADN contraria, pero va a contener la base uracilo en lugar de la timina. Y una vez que la ARN polimerasa pasa por esta hebra, se vuelven a enrollar detrás de ella. Pero el ARN mensajero no puede salir solo del núcleo, necesita madurar, ocurriendo el proceso de splicing o corte y empalme. Las proteínas no necesitan intrones y el complejo enzimático especializado espliosoma elimina los intrones y une los exones, terminando con una cadena de ARN más corta. Además, agrega un nucleótido de guanina metilado en el extremo 5' para proteger al ADN, el CAP5, que va a ser la llave para que el ribosoma reconozca al ARN mensajero. Y por último, se van a agregar múltiples residuos de adenina al extremo 3', la cola de poli A. Esta va a proteger al ARN mensajero de ser degradado en el citoplasma. Paso contigo, Zoe. Gracias, Dana. Me encuentro aquí en el sitio donde comienza el proceso de la traducción. Pero antes de pasar con las imágenes, me gustaría hablarles un poco sobre este proceso. La traducción es la etapa de la síntesis de proteínas en la que la información que contiene el ARN mensajero se traduce en una secuencia de aminoácidos para así formar a una proteína. Este proceso consta de 3 etapas: la iniciación, la elongación y la terminación. Ahora sí, pasemos con las imágenes de la iniciación. Me encuentro en el citoplasma, específicamente en los ribosomas, donde el ARN mensajero es reconocido por la subunidad menor del ribosoma, y este se acopla en su extremo 5'. La subunidad menor se desplazará hacia el extremo 3' hasta encontrarse con lo que conocemos como codón de inicio AUG. Aquí entra nuestro primer aminosil ARNT, una molécula formada por un aminoácido unido a un ARNT específico. Estos se unen gracias a la enzima aminosil ARNT sintetasa. Una vez que se ha formado nuestro primer aminosil ARNT, el cual posee al aminoácido de la metionina, se podrá unir al codón de inicio gracias a que este posee el anticodón UAC. Finalmente, llega la subunidad mayor del ribosoma, formando así 3 sitios dentro de este: el sitio E, el sitio P y el sitio A, quedando nuestro ARNT de iniciación en el sitio P del ribosoma. Pero con todo esto comienzan a surgir algunas dudas. ¿Qué es un codón y qué es un anticodón? No se preocupen, aquí se los explicaremos. Empecemos definiendo qué es un codón. Un codón es una secuencia de 3 nucleótidos en el ARN mensajero que codifican a un aminoácido. Ahora, hemos estado hablando específicamente del codón de inicio AUG. Este es una secuencia de 3 nucleótidos específicos que marcan el inicio del proceso de la traducción. Posteriormente, llegaremos a mencionar al codón de paro. Este es un tipo de codón que no codifica ningún aminoácido y son 3: UAA, UGA y UAG. Finalmente, definamos qué es un anticodón. Este sigue siendo una secuencia de 3 nucleótidos, pero este se encuentra en el ARNT. Una vez que ya entendimos estos conceptos, podemos continuar con el proceso de la elongación. La etapa de la elongación comienza cuando aparece un segundo ARNT y este se va a situar en el sitio A del ribosoma. Una vez colocado, la enzima peptidiltransferasa va a cortar la unión que existe entre el ARNT de inicio y su aminoácido metionina. Durante esta ruptura se va a liberar energía, la cual será utilizada para crear la unión peptídica con el aminoácido del segundo ARNT.
Posteriormente, el ribosoma se va a translocar hacia el extremo 3' gracias a la enzima translocasa, dando como resultado que nuestro ARNT de inicio ahora esté situado en el sitio E, ya sin ningún aminoácido, y posteriormente este saldrá del ribosoma. Y ahora nuestro segundo ARNT se va a ubicar en el sitio P. Este proceso se va a repetir múltiples veces hasta dar con un codón de paro. La etapa de la terminación inicia cuando ya nos hemos encontrado con un codón de paro. Como ya mencionamos, un codón de paro es un tipo de codón que no codifica ningún aminoácido, y estos son UAA, UGA y UAG. Sin embargo, lo que contienen es una proteína, el factor de terminación. Este hace que la peptidiltransferasa rompa la unión que existe entre la cadena de aminoácidos y el ARNT, liberando así nuestra proteína. De igual forma, en esta etapa se separan la subunidad mayor y la subunidad menor del ribosoma. Y así es como termina el proceso de la síntesis de proteínas. Paso nuevamente con mi compañera Dana. Gracias. Ahora vamos a hablar del transporte proteico. Existen dos tipos de transporte, retrógrado y anterógrado. El retrógrado es cuando las proteínas viajan del aparato de Golgi al retículo endoplasmático rugoso. Esas proteínas se van a incorporar a vesículas recubiertas de COP1, que brotan del aparato de Golgi, y la función de ese transporte es la recuperación y reciclaje de proteínas. Y el transporte anterógrado es cuando las proteínas van a viajar del retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi, la membrana plasmática u otros organelos. Estas proteínas se van a encapsular en vesículas de transporte recubiertas por COP2, y la función de ese transporte es la secreción y la distribución de proteínas. Y así, la ciencia nos sigue demostrando cómo cada detalle en nuestras células es clave para la vida, desde la síntesis de proteínas hasta el papel fundamental del retículo endoplasmático rugoso en estos procesos, que son la base del funcionamiento de nuestro cuerpo. Seguiremos explorando los avances en biología y ciencia para entender mejor cómo estamos hechos. Gracias por acompañarnos en esta edición y nos vemos en la próxima con más información que transforma el conocimiento en poder. Hola, yo soy un retículo endoplasmático rugoso y soy un organelo membranoso en el que ocurren diversas funciones que son el transporte, el almacenamiento y la síntesis proteica. Acompáñame a ver cómo ocurre este proceso. El proceso de la síntesis proteica ocurre principalmente en los ribosomas que se encuentran a mi alrededor, pero este proceso comienza en el núcleo. Hola, yo soy una hebra mensajero. Yo me formo a partir de una hebra de DNA que es cortada por la helicasa y fijada por las proteínas estabilizadoras, para que después llegue la ARN polimerasa a formarme. Pero antes de salir del núcleo necesito madurar. Ya he madurado y ahora estoy lista para salir del núcleo e ir hacia el citoplasma a encontrarme con el ribosoma. Una vez que el ARN mensajero sale del núcleo, va a encaminarse a su destino en el ribosoma. He llegado al ribosoma y yo poseo el codón de inicio para codificar el aminoácido. Yo soy un ARN de transferencia de inicio. Yo poseo el aminoácido de la metionina y al anticodón. Me ubico en la porción P del ribosoma y me uno a la ARN mensajero. Hola, yo soy un ARN de transferencia nuevo y llego a través del sitio A con un nuevo aminoácido. Yo le daré mi aminoácido al nuevo ARN de transferencia. Ahora me moveré al sitio E del ribosoma. Y yo me moveré al sitio P. Posteriormente, yo saldré del ribosoma por el proceso de translocación. Este proceso se repetirá múltiples veces hasta que llegue un codón de paro. Yo soy otro ARN de transferencia y poseo el codón de paro y el factor liberador. Gracias a este factor, yo soltaré la cadena de aminoácidos y saldré del ribosoma. Después de que salen del ribosoma, las unidades mayor y menor se separan. Y así es como termina la síntesis de proteínas. Bueno, esto fue todo sobre retículo endoplasmático rugoso y síntesis de proteínas. Se aceptan 10, comentarios lindos y puntos extra. Gracias.
Y en mí ocurren muchas cosas. Yo soy una ARN polimerasa, ¿no? Así termina la síntesis de proteínas. ¿Por qué no te acercas? Ocurre en otra vez.